Saldré yo, dice. Ay, por favor, ya, y después se enteran. Muy bien, bueno, he escogido este tema y le he puesto este título del valor de lo inútil, que tal vez es medio confuso para muchas personas que me preguntaron, ¿de qué vas a hablar? Sí. A ver, vivimos actualmente en un mundo que se está centrando mucho en el tema de lo que me da un beneficio, de lo que sirve para algo. Y esto, bueno, a ver, esto no es una concepción así como que súper actual, así de ahora último. Esto es una cosa que ya tiene muchos siglos atrás. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, se sienta a leer un libro, a leer una poesía, a estudiar filosofía, la primera pregunta que una persona hace es, ¿y eso para qué te sirve? Sí. Y no vayamos más allá, una persona que tal vez no es muy creyente, lo primero que pregunta es, ¿y rezar te sirve para qué? O sea, al final la pregunta de esto para qué sirve, para qué funciona, para qué lo haces, en el fondo termina siendo un poco esta concepción filosófica del utilitarismo. Así se llama esta corriente filosófica, que básicamente lo reduce todo a para qué funciona y para qué sirve esto, para qué te es útil. ¿Sí? Entonces, las grandes obras de arte, todas las bellezas filosóficas, la contemplación de la verdad, la dedicación espiritual, las monjas que se meten al claustro, realmente terminan siendo como una especie de signo de interrogación para la gente que vive bajo esta filosofía, porque terminan preguntándose, ¿para qué te sirve eso? O sea, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganan las monjitas encerrándose en un claustro? O peor aún, y más allá, porque hay un montón de gente que piensa así, y me he encontrado con gente así que dice, pobrecitas, ¿no? O sea, desperdician su vida metiéndose allí, porque al final no hacen nada. ¿Sí? Entonces, esta concepción al final termina siendo utilitarista, es decir, reduzco todo a ¿para qué sirve? Si es útil o no es útil. Entonces, si rezo y yo recé para que mi familiar se sane y al final no se sanó, la oración no sirve. ¿Sí? Es decir, es una concepción que va mucho hacia lo útil. Por eso se llama utilitarismo. Y esto, digamos, se amplía al tema de las disciplinas, al tema de las acciones, las cosas que hagas. Al final todo se va a reducir a la pregunta de ¿para qué es útil? ¿Para qué es útil contemplar una pintura? ¿Para qué es útil escuchar un podcast? ¿Para qué es útil? En fin, creo que se entiende un poco la idea, porque el criterio de eficiencia también se ha infiltrado mucho al interior de la iglesia y es otra de las razones por las cuales he querido tocar este tema. Porque dentro de la iglesia también las cosas ya no se miden por la santidad o por el crecimiento espiritual de los fieles. Estoy generalizando un montón, ¿no? O sea, no digo que así sea en todas las parroquias, pero es un mal del que adolecen muchas. Sino que todo se reduce a la parte de la obra social, todo se reduce al tema de cuántos feligreses vienen, al tema de cuántas actividades existen y cuántos grupos hay. ¿Y cuántos grupos juveniles existen? ¿Cuántas actividades hacen en esta parroquia? Si es que hacen bingo, si es que hacen bingo solidario, si es que hacen comida criolla. Entonces, nos llenamos de actividades que supuestamente hacen ver que la parroquia es eficiente, cuando en el fondo la mayor de las eficiencias es justamente la finalidad última para la cual existe la parroquia y existe la iglesia y por la cual Jesucristo fundó la iglesia, que es para que sea sacramento de salvación, es decir, para que la gente sea santa. Ese es el fin último. Y ese fin último de ser santo, probablemente a los ojos del mundo, no tiene sentido, no tiene utilidad. Que vayas a misa un domingo no te hace ganar plata, no te hace tener algo inmediato. Entonces, para aquellas personas que reducen todo a lo útil, estas cosas que hacemos, que para nosotros tienen sentido porque somos creyentes católicos, pues para esa gente no tiene sentido. Y no solamente en el ámbito religioso, la razón por la que este tema es importante es porque no solamente es en eso, ya vamos a verlo más adelante, pero eso también afecta nuestra manera de percibir la realidad, nuestra manera de percibir lo que valen las cosas, o el arte, o la belleza, la contemplación de la verdad, la filosofía, todas esas cosas que la gente desocupada y que tiene plata y por eso no tiene preocupaciones, se dedican a eso. Básicamente es lo que mucha gente piensa. Y que en el fondo en la Grecia antigua era así. En la Grecia antigua, los filósofos, ¿sí? Platón, Aristóteles, Sócrates, se dedicaban a filosofar y la gente decía, bueno, al final tienes que llegar a un grado de equilibrio tal de la vida que ya no tengas preocupaciones de tener la panza vacía y entonces ahora sí te puedes dedicar a contemplar
pues el cielo, la verdad, el mundo, porque pues no tienes hambre, digamos. Entonces, un poco era la concepción antigua también. Lo nuestro es superar un poco esa concepción. Voy a citar rápidamente, pero del Catecismo de San Pío X, ¿para qué entonces fuimos hechos? ¿Para qué sirve esta vida? El Catecismo lo responde: para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y gozar de Él en la otra. Para eso estamos aquí. Y si no tenemos clara esa primera verdad, todas las otras cosas a las que nos estemos dedicando, pues probablemente pierden su sentido. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir un poquito profundizando la cuestión. Evidentemente voy a meterme un poco en las grandes enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, que diversifica el bien en tres tipos de bien. El bien útil, que básicamente es un bien que conduce a otros bienes, es decir, medios. ¿Sí? Por ejemplo, la plata, el dinero, es un bien útil. ¿Por qué? Porque no es un fin en sí mismo. Yo lo uso porque me sirve para otras cosas. Me sirve para llegar a otro lugar, digamos. Todo aquello que me sirve como medio es un bien útil, en la medida en que me lleve a otro lado. Ese es un primer tipo de bien. Luego viene el bien deleitable, que ya es un bien, digamos, de placer, de gozo, digamos, que sigue a un bien conveniente, como por ejemplo comer. El sexo es un bien deleitable. Y claro, es un bien en la medida en que está dentro del orden natural, pero es un bien deleitable. Repito, lo mismo que comer, lo mismo que pues, hacer ejercicio. Para la gente que nos encanta hacer ejercicio, es un bien deleitable. Leer es un bien deleitable. Es decir, al fin y al cabo es un gozo, es un placer. ¿Sí? Eso es un bien deleitable. Y por último, en las antípodas de los bienes más perfectos, está el bien honesto, que es un bien que es apetecible por sí mismo. Es decir, no es un medio, es un fin en sí mismo. Eso es un bien honesto, un fin en sí mismo. ¿Sí? Y bueno, allí, por ejemplo, está la oración, es un bien en sí mismo, es un bien honesto. Dios definitivamente es el bien absoluto y más honesto de todos, es el bien perfecto, es el bien en sí mismo. ¿Sí? Entonces eso es un bien honesto, que no es un medio sino un fin. No es una cosa para llegar a otra, es el bien absoluto. ¿Sí? Lo que el mundo califica como inútil es en realidad un bien honesto. Eso que nosotros y que Santo Tomás de Aquino entiende como un bien honesto, el mundo generalmente lo califica de inútil. Porque, repito, y como dijimos al inicio, pues esto ¿para qué me sirve? ¿Cuál es el rédito? ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Si rezo una novena, después de los 9 días, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, se levanta el muerto, se sana el vecino, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Para qué lo hago? Entonces, esta constante pregunta de ¿esto es útil para qué? Podría empezar a infectar incluso nuestra vida espiritual y nuestra vida personal y nuestra manera de ver la realidad. Y por eso este tema es un tema tan importante. El arte, la contemplación del arte, por si acaso, que es una cosa que también la vamos a hablar rápidamente, pero es una cosa muy necesaria para el católico. Y probablemente aquí yo me voy a meter en algunas cosas que tal vez para muchos sean opinables o subjetivas. Pero el arte es algo que lamentablemente muchos católicos no saben apreciar. No saben contemplar la belleza y no saben distinguir lo bello de lo feo. Entonces, pues sí, hay muchos católicos que les gusta el reggaetón, hay muchos católicos que creen que el arte abstracto es lo mejor que nos ha dado el siglo XXI. Hay muchos católicos que no tienen el criterio de discernimiento para entender que la belleza no es algo subjetivo, no depende del ojo de quien lo ve. La belleza es algo objetivo, que está íntimamente unida a la verdad. Entonces, qué importante es como católicos entender que todas estas cosas que forman parte de la realidad tienen su trasfondo objetivo. ¿Sí? Bien. Por favor, producción. Bien, entonces aquí recién vamos a adentrarnos un poquito en el tema de hoy. La belleza, como decíamos,
es una cosa objetiva. Y aquí está abierto el micrófono para todas las objeciones que tengan al respecto. Pero muchas veces la belleza se piensa que es una cosa que depende de los gustos de cada quien. Pues bien, Santo Tomás de Aquino lo que nos dice es que para que algo sea bello, tiene que cumplir con 3 criterios o 3 condiciones, que son justamente las que están allí: la integridad, la proporción y la claridad. Y vamos a ver rápidamente ejemplos clarísimos de cada una de ellas con sus opuestos, ¿sí? La primera de ellas, que es la integridad o la perfección, básicamente es que no le falte nada y que tenga todo lo que le corresponde según su naturaleza. Por ejemplo, el perro, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero un perro cuando ladra es más bello. ¿Por qué? Porque lo propio del perro es ladrar. Cuando un burro rebuzna, reluce su belleza, porque lo propio de su naturaleza es eso. Y asimismo, cuando el ser humano, ¿qué haría que el ser humano sea bello? ¿Qué es lo que hace único al ser humano, a diferencia de los anteriores? Sí. En la medida en que el ser humano utiliza la razón, es más bello. ¿Por qué? Porque tiene integridad, porque se hace más perfecto, porque es más propio de su naturaleza hacer lo que está haciendo, que es pensar. Mientras que en la medida en que se animaliza, en la medida que se mueve por sus emociones o por sus pasiones, se animaliza y entonces es feo. Porque esta fealdad o esta belleza no es tanto en la parte estética, sino en la parte profunda del ser, en lo ontológico. Y entonces hablamos de perfección. Pero esto también sucede en el arte, el tema de la integridad. Entonces, voy a poner un ejemplo concreto. Lo que tenemos aquí enfrente, que es la famosa Pietà de Miguel Ángel. Esto es una obra de arte que seguramente pues, ustedes ya la han visto miles de veces, que retrata ese momento en el que Cristo es descendido de la cruz y es puesto y depositado en las manos de su madre. Esto es un ejemplo concreto de lo que implicaría la perfección o la integridad de una obra de arte. ¿Por qué? Porque la anatomía que está allí guarda toda su proporción y su perfección con la naturaleza de lo que intenta decir. No le falta nada. Si nosotros le amputamos un brazo a la imagen del Cristo, pues definitivamente ya le falta algo. Le falta algo a lo que es propio de esto. Y entonces ya no es bello, porque ya no es íntegro, porque ya no es perfecto, porque ya no está completo. ¿Sí? Entonces esa es la concepción de integridad. Estamos viendo una primera condición para que algo sea bello. Y aquí tenemos su opuesto. Esto es, bueno, no quiero decir una obra de arte, pero bueno, es una obra de Francis Bacon, que fue un filósofo del siglo XX, me parece, no me acuerdo, 19 o 20, que se llama Fragmentos de una crucifixión. Y bueno, lo que estamos viendo allí está disminuido, incompleto o mutilado. Al fin y al cabo, por si acaso, lo que intenta retratar aquí Francis Bacon es a una persona. Eso es una persona, lo que estamos viendo. Realmente cuando se llama Fragmentos de una crucifixión, pretende de alguna u otra manera encerrar a la humanidad en esa concepción de crucifixión, no solamente a Jesucristo. ¿Sí? Es toda la explicación que da Francis Bacon de su obra. Pero, pues nada, yo lo que veo allí es una boca. Y, bueno, cada quien va viendo formas distintas. Pero definitivamente Bacon, que es el autor de esta obra, intencionalmente desfigura el rostro de la imagen. ¿Sí? Y el cuerpo humano también está completamente desfigurado. Entonces, eso definitivamente es una falta de perfección y es una falta de integridad de la imagen. Y eso hace que esto no sea bello. Probablemente esto que estoy diciendo, pues un montón de artistas contemporáneos del siglo XX y XXI se tirarán para atrás porque dirán, no, lo que pasa es que a ti te falta entender el arte profundo de la subjetividad del artista, porque y
todo lo que tú quieras de charlatanería detrás de esta obra, pero en el fondo lo que sucede es que esto no tiene sentido. Por donde lo veas, no tiene sentido. Literalmente, este es el verdadero, no tiene ni pie ni cabeza. Literalmente. ¿Sí? Entonces, he allí uno de los grandes problemas de no tener integridad, que es una de las condiciones. Total. ¿Tú dirías que, por ejemplo, la belleza es sinónimo de arte? Pues yo te iba a preguntar, eso tú dices que no es bello, ok, ¿eso es arte? ¿Es lo mismo? La belleza no es sinónimo de arte. La belleza es... Voy a responderlo de manera metafísica, pero es que la belleza es un trascendental del ser. Es decir, todo cuanto existe y cuanto es bello. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, por favor no se rían, todos los que estamos aquí somos bellos. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Todos los que estamos aquí somos bellos. ¿Por qué? Porque en nosotros, de manera ontológica, el ser con el que Dios nos ha hecho partícipes, pues tenemos integridad, proporción y claridad. Somos bellos. Y como dije al inicio, en la medida en que más utilizas la razón, en la medida en que más amas, en la medida en que más te asemejas a quien por el cual fuiste hecho imagen y semejanza, serás más perfecto y más bello. ¿Sí? Pero el arte, de alguna u otra manera, es la expresión o la pretensión de simular la naturaleza. De hecho, esto es una definición del arte. ¿Sí? El arte simula la naturaleza, es decir, el arte lo que pretende es simular aquello que Dios ha creado o la creación en sí. Pretende ser un espejo de la realidad, sea externa como interna del artista. Eso es arte. Ahora, que el arte sea bello, y sí, en la medida en que cumple esas condiciones. Pero entonces, Hay arte feo, sí. la anterior imagen podríamos denominarla como arte, Sí, solo que no es bello. solo que no es bello. Es feo. Totalmente. ¿Sí? Bien, la segunda condición, la proporción. Para que algo sea bello, tiene que guardar proporción. ¿Y qué entendemos nosotros por proporción? Pues bueno, que guarde armonía del todo con las partes. Es decir, que todo guarde sintonía y medida perfecta. Si es que son 4 esquinas, pues que esas 4 esquinas tengan exactamente la misma altura y estén proporcionalmente dimensionadas de tal manera que cuando pongas encima lo que sea que vayas a poner, guarde proporción en tamaño y en peso con el todo, digamos. Esa es la proporción propiamente. Y eso no solamente es en el arte. Voy a poner un ejemplo a nivel, digamos, espiritual, a nivel litúrgico, si lo quieres poner así. Un vaso común, los vasos como el vaso que está aquí, puede ser un vaso de plástico, puede ser un vaso de papel, si es que lo vas a utilizar para tomar agua, al fin y al cabo guarda proporción con su finalidad, que era para poner agua, para poner jugo, lo que quieras. Pero si ese receptor, ese receptáculo, ese vaso, pretende ser un cáliz en donde vas a poner la sangre del Señor Jesucristo, entonces ya no puedes utilizar material de papel o de plástico, porque ya no va a guardar proporción con su finalidad. Tiene que ser el mejor mineral y el mejor material posible disponible en el mundo. Debe ser plata fina, debe ser oro, si es posible. Y entonces guardará proporción con su finalidad. Los cálices son de oro. En la medida en que se pueda, si no, que sean de plata. Que sean con lo mejor que se pueda. Porque lo mejor siempre va a ser para el Señor. Son amarillos, pero no se ve que es como el de oro puro. Bañado en oro quizás, no. Puede ser bañados en oro en la medida de la capacidad de lo que se pueda, ¿no? No puedes exigirle a una parroquia que tal vez no tenga los recursos para hacerlo, pero la parroquia hace lo que puede con lo mejor que tiene. Y eso será proporcional. Pero nuevamente, si lo que pretendemos es darle al Señor las migajas o utilizar un vaso común para poder celebrar la Eucaristía, eso es feo. Porque no está guardando proporción con la finalidad. Entonces, quiero que entendamos que la belleza y las condiciones de belleza de las que estamos hablando no solamente se reducen al tema artístico, al tema de los cuadros, al tema de los adornos. No. Esto es una concepción total y absoluta de la realidad, que implica la arquitectura, que implica la liturgia, porque ya vamos a hablar de eso, pero tenemos arquitectura fea y nos hemos acostumbrado a contemplar arquitectura fea. ¿Sí?
Y bueno, aquí hay varios arquitectos y arquitectas que, bueno, qué buena ocasión para tratar este tema. ¿Te refieres a las parroquias modernistas? Sí, en evidente, hay muchas parroquias modernas No cuadradas. cuyos edificios, cuyos templos son feos. Parecen centro de convenciones, parecen un lugar protestante, parecen, no sé, un estacionamiento. Son feos. No son construidos para la devoción. Entonces, son feos. No guardan proporción, no tienen claridad ni perfección. O integridad, si lo quieres poner así. Entonces, dentro de esta clasificación de proporción, lo que ustedes están viendo aquí, por si acaso, no es inteligencia artificial. Esto se llama el Monte Saint-Michel, en Normandía, en Francia, en efecto. Esto está construido en medio del mar. De hecho, es un patrimonio universal de la UNESCO. No tengo mucho que decir frente a la imagen. Evidentemente es bello. Evidentemente guarda proporción. ¿Sí? Fuera de dudas, guarda proporción. Y generalmente cuando digamos, los edificios tenían este estilo gótico, particularmente los templos, la concepción era justamente que terminaran en punta, porque la idea era que existe esta concepción de la verticalidad, es decir, comienza desde abajo y siempre termina hacia arriba. ¿Sí? Y con esta concepción teológica, filosófica de trasfondo, construían. Por eso, cuando tú vas a Buenos Aires, cuando vas a Chile, cuando vas aquí en Guayaquil y contemplas la Catedral Metropolitana, te darás cuenta que estos estilos arquitectónicos tienen un estilo totalmente distinto al resto de edificios feos de la modernidad, y que es lo único que nos queda, digamos, de esta civilización, porque lamentablemente hemos dejado de contemplar la proporción en las cosas. Ya. Ok, entonces aquí tenemos al opuesto. Esto es la Torre Velasca de Milán, está en Italia. Y esto, por si acaso, sigue un estilo arquitectónico, sigue un estilo llamado brutalismo. El brutalismo básicamente se distingue por hacer las cosas dejando descubierto el hormigón. Lo hacen con estructuras bastante grandes, bastante toscas, con formas geométricas pesadas. Sí, y sin adornos, evidentemente. Eso es parte del brutalismo. Se llama brutalismo, así se llama el estilo. ¿Sí? Y obviamente, fuera de toda duda, no guarda proporción, porque comprenderán ustedes que la parte de arriba es más grande que la parte de abajo, que parece que está, valga la redundancia, desproporcionado, ¿sí? Desequilibrado. ¿Sí? Y claro, rompe la armonía, el gigantismo que hay en la parte superior da una sensación de inestabilidad. ¿Y un terremoto? Se jodieron, ¿no? Y cabe recalcar que, por si acaso, esta concepción de brutalismo, si bien es relativamente actual, si nosotros, y en algún momento tienen ustedes la oportunidad, no ahora porque después se distraen, pero si tienen la oportunidad en algún momento, pónganse a googlear la arquitectura fruto del socialismo o del comunismo. Y esto se los digo porque quiero que entiendan que esto no es que sale solamente de la mente del arquitecto que dice, ahora quiero innovar. No. Siempre hay un trasfondo ideológico, siempre hay una doctrina detrás. No es que esta gente esto se lo saca así de debajo de la manga. Hay un trasfondo. Que la gente en general o en común, como no le gusta leer y porque nunca se enteran de nada de la historia, pues no se enteran de dónde sale esto. Pero repito, cuando puedan, googleen la arquitectura del comunismo y del socialismo. Y se darán cuenta que es horrible, es fea. Y no solo eso, es igualitaria. Todos los edificios son iguales, todas las casas son iguales. Y no hay que googlearlo necesariamente, lo tenemos esparcido por toda esta ciudad. Hay un montón de barrios residenciales donde todas las casas son iguales. Y eso es feo. ¿Por qué? Porque el igualitarismo no es algo querido por Dios. Desde el capítulo 1 del Génesis, cuando Dios hace la creación, la hace diversa y la hace desigual. La hace jerárquica. Hay jerarquía. La hace como pirámide.
¿sí? Hay orden, belleza, proporción. Entonces, eso no lo encontramos necesariamente en nuestra realidad. Y por último, tenemos la tercera condición para que algo sea bello, que es la claridad o la claritas, que es el esplendor de la forma y de la verdad. En otras palabras, la claridad es hacer inteligible la realidad, es algo que yo puedo entender. ¿Sí? Una condición para que algo sea bello es que sea entendible. ¿Sí? O sea, que el cerebro, que la razón humana pueda aprehender esa realidad y asociarla con la verdad. Si no logro hacer eso, no tiene claridad. Y si no tiene claridad, no puede ser bello. Porque entonces se convierte en algo subjetivo. ¿Sí? Por tanto, y aquí tenemos un ejemplo hermoso de Caravaggio, es un gran pintor. Todas sus obras, él juega mucho con las sombras y la luz. Si ustedes ven todas las obras de Caravaggio, no todas, la mayoría de sus obras, juegan mucho con la luz y la oscuridad. Y entonces esta pintura se llama La vocación de Mateo, que es bellísima. Justamente tienen ustedes allí a Jesús, del lado derecho, señalándolo a Mateo. Por eso se llama La vocación de Mateo. Trata de retratar ese momento bíblico en el que Jesucristo entra y Mateo todavía está contando las monedas en la mesa y Jesús lo señala para decirle, sígueme. Y Mateo, contando todavía las monedas, con la otra mano se señala a sí mismo como diciendo, a mí. ¿Sí? Esta obra de Caravaggio definitivamente pues es íntegra, guarda proporción y es clara. Es clara. Transmite la forma propia de la verdad de lo que intenta explicar. Por otro lado, el arte abstracto, por si acaso, Jackson Pollock, que es el artista de esta obra, y bueno, esto por si acaso, ya conocerán ustedes el famoso arte abstracto. Pues definitivamente el famoso arte abstracto no guarda claridad alguna porque nadie lo entiende, sino solamente, y aquí voy a hacer el paréntesis, generalmente lo que la gente dice, sí, lo que pasa es que tienes que aprender a contemplar más allá. Entonces la gente se llena de una especie de estupideces de que no, es que tienes que tener una visión profunda de la realidad y por eso es que te falta esa contemplación. No, no puedes contemplar nada, no hay nada ahí. La gente se lo inventa, eso es todo. O sea, por si acaso, este cuadro, y ojo, búsquenlo en YouTube, este cuadro fue hecho literalmente, el artista lo que hizo fue agarrar varios tarros de pintura, llenarlos de pintura y empezar a hacerlos así para que la pintura caiga como sea. Y esto es. Bajito, esto cuesta $10,000. Bajo, como turro. ¿Sabes qué es lo peor? Que hay gente que sí lo compra, ¿no? Obvio. Totalmente. Sí, ojo. Por si acaso, esto yo he puesto el ejemplo de la, digamos, de la obra de arte. Pero yo estoy seguro que ustedes también han visto que no solamente es esto. Hay gente que pone un excusado en medio del museo y es arte. Es arte. O una banana, que recordarán esto porque se hizo famoso. Un tipo puso una banana en la pared y la pegó con cinta y eso fue arte. Sí, obvio, se pudrió, ¿no? Pero, nuevamente, nosotros como católicos, y decidí tocar este tema, porque como católicos tenemos que aprender a contemplar la verdad en la realidad, no solamente frente al sagrario dentro de la capilla. Porque Dios ha hecho todo y lo ha hecho bueno. Lo ha hecho proporcionado, lo ha hecho perfecto, íntegro y claro. Entonces, la belleza, como dije, es un trascendental del ser, que quiere decir que todo cuanto existe y todo cuanto es bello. Pero si yo como católico no aprendo a contemplarlo y no aprendo a distinguirlo de lo feo, de lo malo y del pecado, estamos jodidos. Si yo llamo bello a cualquier producción que salga del cerebro de una persona, estamos mal.
no tengo criterio de acuerdo a la belleza. Entonces, ciertamente, tengo que educar mis sentidos, totalmente, y lo dijimos en la tertulia anterior. Aquella persona que no tiene la capacidad de contemplar la música clásica, no es porque la música clásica sea aburrida, es sencillamente porque no he educado el oído. Sí, o sea, es mi ignorancia, digamos, mi falta de. A mí me falta algo para poder contemplar la belleza de aquello que guarda proporción, claridad y perfección. Y claro, en este cuadro la luz no ilumina una verdad, ¿no? La materia permanece sumida en el caos. No hay forma. Y definitivamente cuando hablamos de esto, recordemos el título de esta tertulia, El valor de lo inútil. No se me vino a la mente otra cita bíblica mejor que esta. Conocen muy bien esta escena de Marta y María, ¿no? Jesús llega a la casa, Marta comienza toda acelerada, preocupada, llena de actividades domésticas, comienza a servir al Señor, mientras que María se queda a los pies del Señor absorta, contemplando su rostro. Y entonces, ¿cuál es la queja de Marta? La queja de Marta es: Señor, ¿podrías por favor decirle a mi hermana que me ayude porque estoy pues aquí haciendo y no me ayuda? Y ahí la famosa respuesta del Señor: María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Y antes de esa: Marta, Marta, muchas son las preocupaciones que te aquejan, cuando solo una es importante. María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esto, por si acaso, es una cita bíblica importantísima, porque muchas veces nos hundimos en el activismo, no solamente en la vida en general, sino también en la parte espiritual. Nos llenamos de devociones, nos llenamos de cuestiones que hay que rezar y etcétera, etcétera, pero al final del día pudiste haber cumplido todo el rosario, el ángelus, la cita bíblica y todo lo que tú quieras, llegado al final y no haber rezado nada. Es increíble. Y esto lo he repetido varias veces, pero muchas personas están acostumbradas a rezar mientras hacen otra cosa para ahorrar tiempo. Bueno, no hay tiempo. Entonces rezan mientras cocinan, y entonces rezan el rosario mientras barren, o están haciendo una cosa, pero también es que también tengo que hacer el ángelus de hoy día, entonces mientras hago el ángelus estoy haciendo otra cosa. Entonces, oye, cálmate un momento. Cada cosa requiere de su tiempo y de su espacio. Y nuevamente, esta cita bíblica icónica también nos sirve mucho para el tema de la contemplación. Qué importante es contemplar y qué importante es el silencio. Que para el mundo esto es un escándalo, porque el mundo lo primero que se pregunta es: ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Y sí, es que no tiene utilidad. No, realmente no. Para el mundo no la tiene. Y no tiene por qué tenerla. Pero realmente lo que estoy haciendo es un bien honesto. Según lo que vimos en las clasificaciones del bien, lo que estoy haciendo está en el top 1 de los bienes. Y nadie me va a quitar esa parte, ¿no? He puesto allí una cita de San Juan de la Cruz en uno de sus cánticos espirituales, que dice lo siguiente: adviertan pues aquí los que son muy activos, que piensan abarcar el mundo con sus predicaciones y obras exteriores. Aquí obviamente, sobre todo, San Juan de la Cruz le estaba cayendo mucho a los sacerdotes, ¿no? Pero se aplica a todo fiel cristiano. Mucho más provecho haría la iglesia y mucho más agradarían a Dios. Dejemos aparte el buen ejemplo que decidirían si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración. Es decir, si el mismo tiempo que invirtieran en predicar, en hacer las obras exteriores, en hacer esto y el otro, si ese mismo tiempo lo dedicaran a estarse con Dios, qué gran bien harían. Es lo que dice San Juan de la Cruz. Esto, por si acaso, no quiere decir entonces ya no hacemos nada y dediquémonos solo a rezar. No es eso a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es: bueno y fuera y fuese eso. El problema es que estamos en el otro extremo. No rezamos porque no hay tiempo, porque estamos ocupados haciendo otras cosas. Entonces ese es el extremo en el que generalmente vivimos.
Por eso he aquí lo importante de lo entre comillas inútil, digamos. Y aquí voy a detenerme un segundo. He puesto allí el supremo acto inútil, porque sí, el supremo acto inútil, de todos los actos inútiles, el más supremo, definitivamente es la misa. Y suena feo lo que estoy diciendo, pero es que en el fondo, para el mundo no tiene utilidad la misa. Al final, si lo piensas con cabeza fría, pues estás 45 minutos de tu vida, a veces una hora y cuarto, si es que el padre se emociona. Estás 1 hora y cuarto allí, parado, sentado, arrodillado, pero cuando sales, si alguien te pregunta, bueno, ¿y cuál es el beneficio de esto? O sea, ¿qué sacaste al final? Pues bueno, físicamente, así, algo de material, algo, nada, nada. Entonces, el supremo acto inútil es el acto de adoración. Y el acto de adoración por excelencia es la misa. Y aquí solamente hay ciertos puntitos que he querido poner que forman parte de ese acto inútil. El primero de ellos, y ojo, quiero aclarar algo aquí. La foto que ustedes están viendo y los ejemplos de los que voy a hablar, he escogido particularmente la misa tradicional, llamada la misa del uso antiguo o la misa tridentina. Para quienes no lo saben, hasta antes de 1965, quienes todavía tienen vivas a sus abuelos o a sus bisabuelos, esta era la misa única existente, que era la misa famosa de espaldas y en latín. ¿Ok? Entonces he escogido esta porque justamente esta es la que de alguna u otra manera resalta y manifiesta de manera más perfecta y bella lo propio de la liturgia y del culto. Entonces, dentro de esta realidad de la liturgia, voy a poner un par de ejemplos. El silencio sagrado. Pues sí, dentro de esta misa en particular, el sacerdote, a diferencia de la misa que ya conocemos, al sacerdote no se lo escucha. El sacerdote hace oración en silencio. Y esto es una cosa que desconcierta muchísimo a quienes han tenido la oportunidad de asistir a una misa en latín, a la misa tradicional o tridentina. Quienes han tenido la oportunidad de asistir a esta misa, una de las cosas que más desconcierta a la gente es, no escucho nada. O sea, el sacerdote está hablando, entonces la gente que está atrás dice, oye, ¿y entonces qué habla? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, claro, por supuesto, porque la oración del sacerdote es hacia Dios, porque lo que está sucediendo allí es un sacrificio, es un culto religioso, que no es hacia ti, no es hacia el pueblo, no es hacia los fieles, es hacia Dios. Y por eso es un altar. A veces nos olvidamos de lo que significa un altar. Todos sabemos qué cosa es un altar, definitivamente, el altar de los que están en las iglesias. Pero el altar, en todas las religiones conocidas del mundo, ¿el altar para qué sirve? ¿Para? ¿Qué se hace en un altar? Olvidémonos de la religión cristiana. ¿Qué hacen? Se sacrifica. Sí, claro. De hecho, en el Antiguo Testamento los judíos eso era lo que hacían. Cogían a los animalitos, a los cabritos, los ponían en el altar, ¡flac!, lo degollaban, toda la sangre salía por el altar y por debajo. Sí, era así. Lo mismo con las religiones paganas. Los sacrificios los hacían en el altar. Entonces, cuando nosotros hablamos de altar, ¿por qué tenemos altares nosotros? Justamente porque hay un sacrificio. Eso es la misa. Entonces, en esta misa en particular, claro, el sacerdote está de espaldas y hace sus oraciones en voz baja, en silencio, porque lo que está haciendo es dirigirse a Dios, que no necesita un parlante. Dios escucha en el silencio. ¿Sí? Y claro, no busca interactuar con la asamblea. Esto es una de las cosas más chocantes para la gente. Porque el sacerdote, repito, no busca interactuar con la asamblea. No es lo principal, no es el centro de esta misa. El centro de la misa es interactuar con Dios, no con la gente. Luego, el idioma sagrado, el latín. Esto que les estoy diciendo, por si acaso, es sumamente importante porque me ayuda a entender un poco por qué existió esto.
¿por qué tiene tanto sentido esta misa? ¿Para qué usan el latín? Esto es otra de las objeciones que la gente tiene, sobre todo la gente que reduce todo a lo útil, y que en este caso implicaría que esto es, por eso puse, el supremo acto inútil, que es ¿para qué rezas en latín? Pero es que nadie entiende, pues. Esto es una de las grandes objeciones. Entonces, me acuerdo tanto, con mucho dolor me acuerdo, pero en X parroquia de X ciudad, de X país, se celebraba la misa en latín, y bueno, hubo cambio de párroco, y obviamente el párroco que vino, pues no estaba muy afín con esta misa, y dijo, pues al final no, eso no, porque no es útil, pastoralmente hablando, no tiene sentido, la gente me entiende, así que fuera. Y comenzó a celebrar pues la misa como ya todos la conocen. Además le incluyó monaguillas, le puso las ministras de la Eucaristía y todas las cosas que antes no existían en esa parroquia, se las metió toditas. Ya, fue con todos los juguetes. Y me acuerdo tanto que por X motivos me tocó visitar esa parroquia, que yo conocía antes, cuando estaba el anterior párroco, y ahora con el nuevo párroco, ya celebrando distinto. Llegué con Pía, con mi esposa, nos bajamos del carro, y una señora se acerca, y bueno, conversando, dice, gracias a Dios vino este nuevo padrecito, porque el anterior se celebraba así con eso que nadie entendía. Uy, con el padrecito nuevo, uy, no, habla bien bonito el padrecito nuevo. Y ahora sí, porque cuando venía el padrecito de antes, como no se entendía, yo me iba a otra iglesia. Entonces, claro, al final no nos damos cuenta que todo el culto, de un momento a otro, comenzó a centrarse ya no en Dios, sino en la gente, en el hombre, en la persona. Y el culto que está centrado en la persona, pues no es bello, porque no guarda proporción. No guarda proporción, es lo mismo como el vaso de plástico para celebrar la misa, ya, es exactamente lo mismo en este caso. Si el centro del culto no es Dios sino la gente, no tiene sentido. Y entonces, claro, ¿cuál es el trasfondo de utilizar el latín? ¿Por qué el latín se convirtió en el idioma oficial de la iglesia y en el idioma sagrado para el culto? Muy sencillo, porque el latín es una lengua muerta. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay palabras nuevas. No va a cambiar. Es perenne, es para siempre. Siempre va a significar lo mismo. A diferencia de todo el resto del lenguaje que está siempre sujeto al vaivén de los tiempos. Una palabra que hoy significaba una cosa, mañana de repente ya no significa lo mismo. Pero en una lengua muerta no hay palabras nuevas, no hay manera de modificar nada y todo queda escrito en piedra. Y para la iglesia y para el culto, justamente lo que más necesitamos es estabilidad, permanencia y eternidad. Por eso se escoge el latín. Y la segunda objeción, que es no entiendo nada, no pasa nada, no tienes por qué entenderlo. No hay necesidad de entender. Y eso quiere decir que entonces, pues entonces mejor no estudio. No. Hay misalitos, hay formas de comprender la misa y está muy bien hacerlo, pero no es la finalidad, no es el fin último y no es lo más importante y fundamental de todo. Porque el culto a Dios, y en este caso la misa, que es el mayor de los cultos, el más perfecto de todos, se hace efectivo indistintamente de si la gente lo entiende o no, de si la gente participa o no, porque el culto no depende de mí, porque quien se ofrece es Jesucristo, el Hijo de Dios que se ofrece al Padre. Es un sacrificio. Entonces, si no lo entiendo todo, no pasa nada. Al fin y al cabo a Dios nunca lo vamos a entender. Eso es parte del misterio. Eso es lo hermoso. Que no lo entiendas es lo hermoso. Porque es un misterio. Adentrarte en el misterio es lo más bello de todo. Y claro, quienes han tenido, repito, la oportunidad de participar en una misa de estas, sabrán que a veces, pues, en estas misas reparten a veces misalitos o copias para que puedan seguir la misa. Y bueno, yo al final siempre digo, ¿sabes qué? Si puedes vivir la misa sin tratar de seguirla en el papel, aunque no lo entiendas, te va a ir mejor. Porque a veces te distraes tratando y en qué página iban, y la regresas para acá, y chuzo, y aquí, chuzo, no entiendo cómo va.
Y entonces, claro, porque no sabes manejar pues, el misalito. Entonces no sabes que hay una parte propia del día y hay otra parte que es el ordinario. Entonces, cuestiones litúrgicas, que no hay necesidad de entenderlas. Sencillamente es, ciérralo, vive la misa, sumérgete en el misterio. ¿Sí? Esa es la belleza, digamos. Esa es la belleza. Sumergirse en el misterio sin necesidad de entenderlo. Eso es lo bello. Por eso, la lengua de latín. Luego la orientación ad orientem. ¿Qué es esto de la orientación ad orientem? Bueno, tal como lo estamos viendo en esa imagen, el sacerdote no está de cara al pueblo. Y la gente dice, esa es la misa de espaldas al pueblo. No es la misa de espaldas al pueblo, es la misa de cara a Dios. Sí, el lenguaje tiene mucho que ver de cómo lo expreso. ¿Sí? Porque si digo que es de espaldas al pueblo, implicaría que el centro de la misa es el pueblo. Y no, el centro de la Eucaristía es Cristo. Entonces, podríamos también decir, la misa actual es entonces de espaldas a Dios. Si es que nos ponemos en esas. Pero claro, definitivamente no se trata de eso. Cuando perdemos la perspectiva de quién es el centro, incluso hablamos mal. Utilizamos mal la terminología porque nuestra cabeza está puesta en otro lado. ¿Ya? Pero en este caso, ad orientem, que quiere decir hacia el oriente, viendo hacia el oriente. ¿Por qué se llama ad orientem esta orientación, valga la redundancia, del sacerdote? Porque siempre ha habido esta concepción bíblica de que cuando venga Jesucristo en la segunda venida en toda su gloria con los ángeles a juzgar a vivos y muertos, va a venir desde oriente, desde esa posición, desde donde nace el sol, ¿sí? Porque Él es el sol que nace. Esta es una concepción espiritual y por eso, desde los primeros siglos, cuando se celebraba la misa, todos lo situaban hacia el oriente, porque era el pueblo y el sacerdote viendo hacia el oriente desde donde vendrá Jesucristo. Por eso nosotros estamos esperando para que en algún momento, mientras vemos hacia allá, Jesucristo vuelva en toda su gloria y podamos contemplarlo. Esa es la concepción de ad orientem. Por eso el sacerdote está ubicado de esa manera. Y esto tiene total sentido del mundo, porque además el sacerdote de esa manera pierde la tentación de querer ser carismático con la gente. Porque cuando tú ves a la gente, el sacerdote tiene la tentación de mandarse un chiste. Tiene la tentación de querer ser más carismático porque la gente me está viendo. Y entonces cuando comienza la misa, tendrán ustedes un montón de sacerdotes que comienzan diciendo buenas tardes y todos buenas tardes padre. Ya. Eso es feo. No guarda proporción con lo que estamos haciendo. Porque es la humanización, la secularización del misterio, de lo sagrado, de aquello que es trascendente. Porque si lo que va a suceder allí es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se va a sacrificar y se va a ofrecer al Padre por nuestros pecados, no guarda mucho sentido que el sacerdote, vestido de guayabera y con chancletas, estoy haciendo una imagen ni siquiera tan exagerada, porque si vamos más a la costa de nuestro país vamos a encontrar eso, comienza diciendo buenas tardes a todos. Es una desacralización total. O sea, te desubicó del momento sagrado de voy a adorar a Dios, voy a contemplar el misterio. Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¿Una clase? Entonces te descoloca totalmente del lugar. Y luego, claro, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, en el tiempo ordinario número tal, vamos a... Es humano, es horizontal. Y es una de las razones por las cuales el sacerdote no ve al pueblo. Porque no debería interesarle verlo. Ni al pueblo debería interesarle ver al sacerdote. Esto también nos guarda de la gran tentación de andar buscando misas de acuerdo al cura. ¿Sí? Porque no, es que este cura, este es más chévere, no, es que este no lo entiendo muy bien. Claro, porque si el centro de la celebración, esto pasa en las iglesias protestantes, porque en el mundo protestante el centro del culto es la prédica. Sin prédica no tiene sentido el culto. Por eso el pastor,
cuando ya va a predicar, ese es el centro. Viene primero un concierto, viene una alabanza, viene una unción y luego viene la prédica del pastor. Pero en nuestro caso, que tenemos sacramentos y que el centro de nuestra fe es la Eucaristía, el sacrificio de Jesucristo muerto y resucitado, el centro no es la prédica, pues. De hecho, entre semana, por si acaso, la prédica no es obligatoria. Hay misas en donde el sacerdote no da homilía entre semana. Y la gente que no está enterada de esto se escandaliza porque dice, chuta, la misa está incompleta. No, no es que la misa esté incompleta. El sacerdote no tiene obligación de dar homilía porque no es lo más importante, no es lo esencial. Lo esencial de la misa es el sacrificio. Cristo muere, resucita y se te entrega como comida. Ese es el centro. Que el Hijo de Dios muere. Por eso hay un altar. Y por eso el sacerdote no puede salir vestido de paisano. Tiene que salir con todo su ropaje litúrgico. Con todo. Entonces me da muchísima pena cuando hay sacerdotes que no se saben ni siquiera poner una estola y se la ponen mal o al revés. Porque claro, tienen una concepción de que todas estas cosas, que los candelabros, que la vela, que si es que son 3 velas y no 2, que si es que el mantel, todo eso es inútil. Es inútil. Bueno, esas cosas también tienen un significado litúrgico. Sí, por supuesto, lo que estoy diciendo es que está mal. O sea, está mal que la concepción de muchos sacerdotes y de muchos laicos sea que poner 3 velas en vez de 2 es que eso es algo inútil. No, no es inútil, tiene sentido. Que si el cáliz no es de plata, sino de plástico, que no, es inútil. No, no es inútil. Debe guardar proporción porque lo mejor siempre va a ser para Dios. El día de ayer recién celebrábamos a San Juan María Vianney, que es, digamos, el patrono de los párrocos. Y es una figura que me encanta, porque San Juan María Vianney, bueno, quien ha leído un poco su historia, si no, léanla porque es bellísima. San Juan María Vianney, el obispo lo mandó a Vianney, que es básicamente un pueblo de nadie, donde había una población, no sé, 2.000 personas o 1.000 personas, no me acuerdo, y lo mandaron allí, según la concepción del obispo, porque allí pues no va a hacer daño. O sea, ¿por qué? Porque San Juan María Vianney, para la gente y para los obispos, pues no era un sacerdote de muchas luces, que digamos. De hecho, no sabía hablar latín, y en ese tiempo pues hablar latín era una cosa básica para los sacerdotes, pues a él el latín no se le dio pues muy bien, que digamos. Era un latín mocho el que hablaba San Juan María Vianney. Y pues tampoco es que era muy dado al tema teológico. Y entonces el obispo decía, bueno, pues mándenlo allá aunque sea a confesar, pues que allí, bueno, ya, para que confiese. Al final, pues sabremos nosotros que San Juan María Vianney hoy se lo conoce como un hombre de ciencia docta, de ciencia infusa en realidad, porque el Espíritu Santo lo iluminó en cada una de sus confesiones, podía tener la capacidad de conocer los corazones de la gente. Y en el fondo, llamo esta anécdota de San Juan María Vianney porque el lugar donde él vivía era un cuchitril, básicamente. La casa parroquial donde él estaba, pues tenía una litera donde él dormía, las cosas básicas, una cama, una silla y una mesa. Pero el templo tenía todos los lujos posibles. Y sí, el cáliz era de oro. Y que se lo mandó a traer. ¿Sí? El altar era de mármol y así. Digamos, él pretendía que el templo sea lo más pomposo posible. ¿Por qué? Porque la concepción de San Juan María Vianney era lo mejor siempre va a ser para Dios. Sí, siempre va a ser para Dios. Y era un contraste con el lugar donde vivía él, digamos. Esto lo digo porque lamentablemente, y hablo de mi experiencia personal, cuando fui seminarista en algún momento de la vida, en algún lugar de este mundo y de este país, me tocó asistir a una parroquia donde la casa parroquial del sacerdote estaba limpia, bien cuidada, bonita, y el templo era un asco. Los vasos sagrados estaban sucios. Los purificadores, que son estos pañuelitos que utiliza el sacerdote al momento de coger las sagradas formas, estaba sucio, tenían manchas de suciedad. El altar estaba lleno de polvo. Entonces, sí habla un poco de cuál es el centro del culto, cuál es el centro de la vida. Y finalmente la solemnidad del ritual, pues sí,
que haya incienso, que haya cantos gregorianos, que haya genuflexiones. ¿Todas estas cosas son necesarias? Sí, totalmente, totalmente. Para Dios, todo, siempre y lo mejor. ¿Que estas cosas no poseen un orden práctico en el orden terrenal? No, no poseen un orden práctico, no tienen utilidad. Si te arrodillas 3 veces en vez de 4, ¿tiene alguna utilidad? Pues tal vez no. En el sentido terrenal no. Pero nuevamente, y de eso se trata toda esta tertulia, ese es el valor de lo inútil. El valor de lo inútil es justamente entender que el bien honesto al cual yo estoy llamado, que es la finalidad, que es Dios, el centro de mi vida, en el fondo es el centro del cual debería estar girando todo. Y la contemplación de la belleza, por supuesto, debería ser algo de lo cual yo sería capaz, debería ser capaz de contemplar esa belleza en toda la realidad. Muy bien. Me interesa mucho que sobre todo que hemos hablado un poco acerca del tema del arte, he puesto un par de ejemplos, lo mismo se aplica a la música. Sí es importante que a partir de esta tertulia que tuvimos hoy, vayamos un poquito también discerniendo cuáles son un poco nuestros gustos y qué tanto somos capaces de contemplar esa belleza, qué tanto nos deleitamos de aquellas cosas que son objetivamente feas y que son propias de nuestra cultura, por si acaso. Esta es la cultura en la que vivimos. Vivimos en una cultura que le rinde culto a lo feo. Y lamentablemente muchas veces nos dejamos infectar de este criterio de contemplar y de vivir en lo feo. Entonces, a mí me interesa mucho que a partir de esta tertulia tengamos esa capacidad de discernir y ver, oye, esto realmente es bello, lo que yo digo que me gusta. No quiero centrarme en achacar el reggaetón, pero es una cosa que es objetivamente fea. Sí, totalmente. No tiene proporción, no tiene integridad, no tiene claridad. Sobre todo claridad. El artista favorito de Gonzalo, por ejemplo. Sí, ¿Cuál es tu artista favorito? Bad Bunny, ¿no? Sí. Entonces, claro, Bad Bunny es un tipo que no se le entiende nada. No se le entiende lo que habla. O sea, literal canta como retrasado. No es un insulto. En realidad no se le entiende. Y la gente le gusta eso. Le gusta eso, a la gente le gusta. Y se sabe la letra y no sé cómo. Definitivamente. Y ojo, lo que estoy diciendo no es un juicio. Estoy analizando una realidad porque en el fondo sí, y lo que dice Pía es verdad. No les enseñaron, no escucharon otra cosa, nacieron escuchando eso. ¿Ya? Mientras estaban en el vientre de su madre se escuchaba reggaetón. Y en el fondo, claro, yo hablo de esto porque como católicos estamos llamados también a evangelizar esas realidades. Comenzando por la nuestra, obvio. Si yo no estoy evangelizado, tampoco puedo evangelizar al resto. Pero la evangelización no solamente es salir con una Biblia e invitar a rezar el rosario. La evangelización también es ayudar a que la gente contemple la belleza de la verdad. Que salgan del atolladero mugroso en el que están. Y desde las cosas más básicas del mundo, hay gente que no sabe comer. Y eso también es parte de la belleza. La etiqueta, el protocolo. Repito, hay gente que no sabe utilizar un tenedor y un cuchillo. Y esto uno dice, oye, pero ¿y esto qué utilidad tiene? Vamos a repetir toda la hora de la tertulia. ¿Qué utilidad tiene? Sí, puede ser inútil, pero tiene un valor muy grande. Que sepas comer, que sepas utilizar correctamente las cosas, que te sepas vestir. Entonces, definitivamente desde esa realidad, la belleza y la verdad abarcan muchas cosas de la vida. El higiene personal, la estética, la música, el arte, todo. Entonces, termino con esta idea. Como católicos, el que nosotros digamos que tratamos de contemplar la verdad, que tratamos de servir a nuestro Señor, que tratamos de ser santos, que nuestra mayor
nuestro mayor anhelo es contemplar la gloria de Dios, esto no solamente se reduce a, no digo no se reduce porque es grandísimo, pero no es solamente vivir una vida de sacramentos y vivir en gracia, y el apostolado no solamente se reduce a hablar de Dios. El apostolado también implica ayudar a que la gente sea más humana, sea más persona. Aprendan a vivir mejor, a contemplar la belleza de las cosas. Repito, comenzando por uno mismo. Si yo no sé contemplar la belleza, pues peor se lo voy a poder enseñar a otro, ¿no? Pero pues sí, que me hace bien escuchar mejor música. Y no estoy diciendo que vayamos por el carro escuchando Johann Bach. No. Pero hay música bella. No necesariamente tiene que ser clásica. Hay música bella. Y hay que aprender también a distinguir eso. Lo bello de lo feo. Sí, no voy a decir artista tampoco, pero ya no se me pongan así, ¿no? Alex Ubago, Alex Ubago. ¿Cómo? Pero bien, esta es un poco la idea de este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir? ¿Todo claro? ¿Todo bello? Muy bien. Bueno, pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.